La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Memoria de la Nación. Hoy tenemos un programa muy interesante en el que ampliaremos la excelente noticia del recibimiento de una copia digital del archivo del célebre geógrafo y cartógrafo Agustín Codazzi. Quiero saludar a mi compañero Kevin Hernández. Hola Mario, hola a todas las personas que nos acompañan en este nuevo programa. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, Kevin, bienvenido también. Y le quiero contar a todas y todos nuestros oyentes que en 1859, en el actual departamento del Cesar, murió Agustín Codazzi, víctima de la malaria. Tenía 65 años, era un aventurero genuino, su curiosidad por la geografía lo llevó a abandonar su tierra natal, enrolarse en la milicia y recorrer tierras europeas. Primero lo hizo como integrante de las tropas de Napoleón, luego al mando de diversas expediciones, viajó por Europa, Turquía, Estados Unidos y Venezuela. Finalizada la lucha por la independencia, dejaría de lado su actividad bélica dedicándose a la investigación geográfica y cartográfica. Agustín Codazzi hizo parte de la comisión coreográfica y recogió valiosa información que quedó huérfana con su muerte. En este programa invitamos a la profesora del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Estefanía Galini. Bienvenida, profesora. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta honrosa invitación. Muchísimas gracias, profesora, por estar en el programa del día de hoy. Y también hemos invitado al profesor David Ramírez, investigador y curador cartográfico de la exposición Codazzi, Cartografías de un Archivo Global. Bienvenido, David. Hola Kevin, hola Mario, buenos días, hola Estefania, ¿cómo están todos? Muchas gracias a los dos por estar en este programa. Y para iniciar me gustaría que nos ampliaran, en este caso, la información sobre el inicio de este proceso para que los documentos de Agustín Codazzi retomen a Colombia después de más de 120 años. Sí, en realidad ya había regresado. Este es un acervo documental que reposa en Turín, en la Biblioteca Nacional Universitaria, desde 1898. Eso lo sabemos, por cierto, por una correspondencia que se encontró en el fondo manuscrito de la Sociedad Geográfica Italiana en una magnífica villa que ocupa detrás del Coliseo en Roma. Es una correspondencia donde el bibliotecario de Turín le escribe a la Sociedad Geográfica diciendo que le han llegado documentos de Agostino Codazzi, como lo llamaban los italianos, y que tiene contenido que le va a interesar mucho a la Sociedad Geográfica. Ese es el punto de partida para saber por qué razón, cuándo y por mano de quién llegaron estos documentos desde Colombia a Italia en aquel 1898. Luego, después de muchas travesías, los documentos son, digamos, identificados a finales de los años 80 por un antropólogo italiano, Alberto Guaraldo, fallecido el año pasado, quien empieza a estudiar algunos de ellos, en particular un manuscrito que tiene contenido etnográfico muy importante, que la exposición dedica a toda una sala. Es el cuaderno del padre Manuel María Alvis. Empieza por ahí una especie como de descubrimiento de los papeles, los documentos de Codazzi que están en Turín, y es fundamental a través de la señalación de Guaraldo, el hallazgo, por decirlo de alguna manera, de Giorgio Antei a comienzos en el año 93-94. Giorgio Antei está en ese momento estudiando la biografía de Codazzi y llega a ese hallazgo documental en Turín. Esa es una fecha importante porque es ahí, en el año 94-95, que los documentos regresan en formato de microfilm y de fotografías de gran formato
a Colombia. Entonces el regreso a Colombia realmente no es de ahora, es del año 94, y es por esa razón que a partir de esos documentos que reposan en formato microfilm y fotografías a color en el Archivo General de la Nación, es a partir de ese momento que los profesores Augusto Gómez, Camilo Domínguez y Guido Barona pueden publicar la que todos conocemos como la obra completa de la Comisión Coreográfica. Realmente no es completa, hay mucho más que eso, pero es una colección de libros de gran formato muy importante, porque es sobre ellos, sobre los varios volúmenes que se publican en ese momento. A partir del 95 en adelante, se demora muchos años porque fue un proyecto editorial muy grande y muy difícil también, pero ese es el acervo de información, digamos, sobre el cual realmente la investigación sobre la Comisión Coreográfica en estos últimos 20 años ha podido avanzar. Entonces, esto que estamos presentando no es literalmente, no es un inédito, no es un hallazgo archivístico, pero sí creemos que es un paso importante, porque lo que traemos a Colombia es la copia digitalizada de los 2.500 documentos que constituyen la colección Guido Cora Codazzi en Turín. Entonces es la copia digital la novedad, y tener la copia digital significa unas posibilidades muy distintas y mucho más precisas de investigación de los originales, no de las transcripciones, que es esencialmente lo que estaba disponible hasta ahora. Bueno, como la profesora Estefanía estaba explicando, pues ya se sabía de la existencia de este acervo, pero pues aquí lo que se está viviendo es una nueva etapa en la historia de la Comisión Coreográfica, gracias a la digitalización de todo el archivo. Pero pues, expliquemos un poquito qué es exactamente lo que hay allá en Turín. Son pues 2.500 documentos, como dice la profesora Estefanía. La mayoría pues son manuscritos. La joya de la colección es la colección de mapas. 26 mapas que podríamos llamar coreográficos y otras decenas de mapas. Entonces, sí, este archivo se conocía. Unos profesores en Italia y los profesores aquí en Colombia, como lo mencionó Estefanía, ya habían hecho una transcripción de estos documentos, pero el problema con la colección de documentos publicada por los profesores Domínguez y Augusto Gómez y Guido Barona es que ellos no dicen de dónde sacan los documentos exactamente. Entonces ellos ahí mezclan pues documentos de muchas procedencias, cosas que ya estaban publicadas o que estaban o salieron en los periódicos colombianos en la época, o que están en los archivos colombianos. Lo mezclaron con documentos de Turín que también transcribieron. Entonces ellos hicieron un trabajo importantísimo. A veces uno, cuando ve los libros de ellos, pues uno no sabe de dónde sale cada documento, y entonces eso ahora ya que tenemos la oportunidad pues de tener toda la documentación pues original a disposición. Eso que dice David es muy importante, porque ya que estamos en un programa del Archivo General de la Nación, no solo para los historiadores, las historiadoras, sino desde el punto de vista archivístico y de registro documental, es evidentemente crucial conocer con exactitud como la referencia del documento. Entonces, lo que resalta David es la absoluta relevancia de las publicaciones que ya teníamos, que contienen una selección de transcripciones de los documentos que están en Turín. Pero estarán los archivistas e historiadores de acuerdo conmigo en que tener a disposición los originales en alta resolución abre posibilidades inmensas y distintísimas de lo que es posible hacer con la transcripción, por cuidadosa y correcta que sea, y lo es, lo fue y lo es la que está publicada en estos libros. Pues tener todo el archivo, todo el acervo documental a disposición evidentemente es otra etapa, otra cosa, y en ese sentido sí creemos que esto es como un segundo regreso integral y original, que abre posibilidades de uso y de interlocución directa y no mediada por una selección documental, una transcripción de los documentos que alguien más hizo. Y en el caso de los mapas es dramático, porque lo que se conocía de los mapas eran pues unas fotografías, unas microfichas donde pues la resolución no permitía la lectura del mapa. Problemas también técnicos, dificultades técnicas, porque son mapas grandes y la toponimia es pequeña, muchos detalles son bien pequeños. Entonces fue solo ahora que un escáner de última generación que se logró pues hacer una digitalización muy profesional
Pero entonces creo que aquí vale la pena contar un poquito de la historia de la documentación en general de la Comisión Coreográfica. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues Codazzi muere, pues no logra sacar en limpio su libro y sus mapas. Esa es toda la clave de la cuestión. Entonces, los manuscritos de Codazzi, los textos que él escribió para describir las regiones de Colombia, esos ya los había publicado Felipe Pérez en su época. Felipe Pérez es pues, uno de los encargados de terminar la obra de Codazzi. Él va a publicar un libro que se llama Geografía Física y Política de los Estados Unidos de Colombia, porque Colombia va cambiando de nombre, ¿no? Cuando Codazzi llega es la República de la Nueva Granada, en la mitad de su trabajo es la Confederación Granadina. Él muere en la Confederación Granadina y unos pocos años después su obra es publicada en los Estados Unidos de Colombia, que es pues un mapa, un atlas y una geografía física y política hecha por Felipe Pérez. Entonces, buena parte de los manuscritos de Turín ya habían sido publicados por Felipe Pérez, pero como obra de él, ¿no? Claro, él no pone el Codazzi en la portada, él explica que todo viene de Codazzi y de la Comisión Coreográfica, pero presenta la geografía como siendo suya, siendo que él es más un editor de los manuscritos de Codazzi. Pero entonces ahora con los originales vamos a tener por primera vez la oportunidad de ver exactamente qué fue lo que hizo Felipe Pérez con los manuscritos de Codazzi, qué quitó, qué puso, qué cambió y tal. Todas estas obras tienen una historia complejísima de publicación y de no publicación. En el caso de la de Codazzi, la obra de Felipe Pérez fue prohibida, ¿no? Por Mosquera, y el libro lo mandaron a recoger, pero por ahí quedaron ejemplares y dejó también pues una marca. Otra cosa importante es la correspondencia, porque allá en Turín sí hay correspondencia de Codazzi, copias de cartas que él envió o borradores de cartas que él envió y correspondencia recibida. Correspondencia que no está en Colombia, es completamente única. Y pues los mapas. Codazzi, él alcanzó a terminar un conjunto de 9 mapas, que son los mapas que se titulan mapas coreográficos. Él iba por provincias, porque la coreografía es eso, como regiones. Solo que ustedes saben que definir una región no es fácil. Eso hay mucho debate sobre qué es una región y qué no es, dónde comienza, dónde termina, de qué tamaño tiene. Pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de un Codazzi que está recorriendo el país para hacer el mapa de la república, pues él tiene que ir por partes. Esas partes se llaman regiones y también se llaman provincias. Lo que pasa es que todo eso se está moviendo todo el tiempo, eso porque esas provincias son inestables y están cambiando, y a Codazzi le tocan un par de guerras civiles, toda la cosa. El hecho es que pues Codazzi entonces él va trabajando por provincias que van quedando obsoletas, pero entonces esos mapas que él hizo, que él terminó, pero que no se fueron publicados, pero quedaron terminados ya como él lo quería, esos mapas pues los podemos comparar también con lo que está en Turín. Y pues en Turín encontramos pues eso, como los prototipos de los mapas y de los cuadros estadísticos, porque la coreografía incluye la estadística y de toda la información que va en un mapa coreográfico. En un mapa coreográfico de Codazzi va el relieve, van los ríos, eso es fundamental, caminos y poblaciones, eso es también otro de los puntos centrales de la coreografía, y alrededor de esos mapas, de esa información, digamos en las márgenes de los mapas está lleno de estadística, y a veces vistas, perfiles de caminos, como las que uno ve en el Tour de Francia y eso, y también las vistas ideales, que es como si tú pudieras coger todas las montañas que tú quieras en realidad, y ponerlas todas junticas en un mismo cuadro, una al lado de la otra, para compararlas. Un mapa coreográfico se compone de esos elementos. Esos elementos los encontramos todos, así como en borrador, en el archivo de Turín. Por primera vez podemos reconstruir de una nueva manera el proceso creativo de Codazzi. Pero entonces, ¿qué pasó con esos mapas? Lo mismo que pasó con textos manuscritos de Codazzi, fueron terminados por otras personas. En este caso, por Manuel María Paz, que era un ingeniero y era un pintor que acompañó toda la vida a Codazzi, y es el autor pues, de centenares de acuarelas de la Comisión Coreográfica, que además son hermosísimas, cuentan mucho el siglo y el país. Y otro ingeniero que se llama Ponce de León. Y entonces ellos fueron los que terminaron la obra de Codazzi, pero por muchos motivos complejos, pues los mapas que publicaron ellos son completamente diferentes a lo que había hecho Codazzi, conceptualmente y en términos de las mediciones, pues del trabajo que había hecho Codazzi, de corregir la cartografía anterior, corrigiendo mediciones, haciendo miles de mediciones nuevas, todo eso se va a perder. Los mapas que van a ser publicados con el nombre de Codazzi en el año 64 y 65, en realidad tienen muy poco del trabajo de Codazzi. Entonces, la importancia de esta documentación es que por primera vez tenemos acceso a los mapas verdaderos de Codazzi en alta resolución y en su conjunto. Es fundamental, ¿no? Porque estamos hablando de los mapas pues, más importantes de la historia de la formación clásica nacional. O sea, esta documentación constituye el acervo individual o el acervo particular más importante del mundo para la historia de la geografía, la historia de la cartografía y la historia territorial de Colombia. Una cosa importante es cómo articula la escala local
con la escala regional, con la escala nacional. Porque entonces el objetivo de la Comisión Coreográfica, ¿cuál es? Todo el mundo lo sabe, hacer el mapa de la nación, hacer el mapa de la Nueva Granada. Ese es el encargo para eso lo llaman y eso es lo que está en el contrato. Usted tiene que hacer el mapa del país. Pero ese mapa del país, ¿cómo se hace? Se hace a pie y en mula, lugar por lugar, región por región. Entonces, como no se puede hacer todo de una sola vez, pues entonces se hace por regiones. Eso se llama coreografía. El coreógrafo tiene que pues hacer un recorrido y a partir de ese recorrido que él hace, imaginarse el resto del país. Coreografía es mucho pararse en los lugares altos, ver a lo lejos, corregir los mapas anteriores con observaciones astronómicas y barométricas, mucho hablar con la gente, ir armando como estas regiones, ir llevando estas regiones a Bogotá, que era el centro de operaciones, para después hacer otra expedición nueva, para traer una nueva región a Bogotá en mapas y en descripciones, ir reuniendo ese rompecabezas, yendo de lugar en lugar para ir armando pues el mapa del país. Correcto, profesor David. Ya nos contaron un poco sobre esta importancia histórica y científica de estos documentos para Colombia y también la profesora Estefanía nos contó un poco sobre estas ventajas de tener esta copia digital. Sin embargo, en redes pues muchas personas se han preguntado y han cuestionado el hecho pues que se retornen copias digitales y no pues los documentos originales. ¿Ustedes qué les podrían responder a estas personas? Sí, me parece muy positivo que las personas se interroguen sobre lo que en términos a veces un poco técnicos se llama la restitución patrimonial o en este caso la restitución digital patrimonial. Es un tema importante y es una pregunta importante porque supone entonces que a las personas les importa el patrimonio documental y eso es lo que el Archivo General de la Nación también ha estimulado durante tanto tiempo y por supuesto que es un interés vertebral de la Universidad Nacional y de cualquier institución por lo menos de rango nacional. Que los contemporáneos les importe su patrimonio histórico, les duela si se pierde, les enorgullezca si se recupera. Entonces considero que la pregunta en primer lugar expresa un sentimiento positivo. Tener una copia digital en lugar de un original no es que sea mejor o peor, es en términos coloquiales, es lo que hay. Pero lo que hay yo creo que representa también un poco una etapa de la historia tecnológica y de la historia contemporánea. Lo que pasa es que quizá venimos precisamente de un siglo XIX que cultivó cierta gana o cierta necesidad hacia los documentos originales. Mantener los documentos originales por supuesto que es un ejercicio de poder y en la mayoría de las veces, en el caso de los patrimonios documentales, es el resultado de procesos imperialistas y de ejercicio colonial del poder. Hay la amplia discusión sobre la restitución de piezas que están, por ejemplo, en los museos y en los archivos de los que fueron centros de poderes imperiales y que sin embargo objetos que representan valor no solo simbólico sino cultural absolutamente relevante, crucial para las culturas y los grupos especialmente étnicos vivos que necesitan de esas piezas para su propio bienestar, digamos, y para su propia reproducción cultural. Es el caso de las máscaras Kogi, es el caso de muchas piezas que están regresando a los lugares desde los cuales fueron captadas, fueron capturadas, casi que secuestradas durante tanto tiempo. Este caso es un poco distinto porque de lo que estamos hablando son documentos que regresan a Italia, que estaban en manos del italiano Agustín Codazzi, que la familia le devuelve o le entrega a una institución pública en Italia y que hacen parte de, digamos, de su material de trabajo. No son los documentos que le fueron encomendados a Codazzi y que Codazzi efectivamente entrega en Colombia y que están conservados precisamente en el Archivo General de la Nación, que tiene el grueso de la documentación de la Comisión Coreográfica, además de otras instituciones, la Biblioteca Nacional, etc. El hecho de que regrese en copia digital, pues representa, por lo menos en mi visión, el regreso no del feticho documento, sino del contenido del documento. Y el contenido que representa la posibilidad más, si quieren, democrática, adueñarse de
de él, del contenido, estudiarlo, reproducirlo, mirarlo, hacer pues más o menos lo que se quiera, se necesite con ciertas cláusulas que son las que establecerá también el Archivo General para su uso. Aquí se trata de superar un poco esta escisión entre lo original analógico y la copia digital, como si la copia digital fuera de menor valor. Estos son documentos de un científico que son útiles por lo que cuentan, no por lo que representan. Esa es mi humilde opinión. Muchísimas gracias, profesora Estefanía. Yo quería preguntar algo y es que, pues, a propósito de la exposición Codazzi, Cartografías de un Archivo Global, pues también me gustaría que David nos contara qué documentos fueron los seleccionados para exponer y cuáles son sus características o valores científicos y culturales para ser expuestos por encima de otros documentos. Sí, la exposición, quiero recordar que también es un resultado de una cooperación internacional, interuniversitaria. Nace de una coincidencia de interés y de acciones de investigadores, de hecho, investigadoras, casi todas mujeres, excepto David y algunos pocos más, pero este es un proyecto casi enteramente femenino. Lo digo no solo por orgullo personal, sino porque el porcentaje de mujeres dedicadas a la investigación y a la investigación en estos temas finalmente no es para nada mayoritario, y aquí quiere decir que hay generaciones jóvenes y menos jóvenes de mujeres que estamos en realidad muy activas en este campo del patrimonio documental, de la cartografía histórica, y es un proyecto que nace de la colaboración entre equipos de la Universidad de Turín y de la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo de investigadores digamos por fuera de la universidad, como es el caso de David, de los apoyos de muchas entidades, que no hubiera sido posible sin el apoyo generoso del Instituto Italiano de Cultura, de su director Michele Cavallaro. La selección se hizo con criterios museográficos y no solo científicos. Museográficos quiere decir que, muy importante, el atractivo visual. Digamos que aquí hicimos una selección organizada en los espacios disponibles y en lo que nos parecía que eran las tres vertientes más interesantes, más curiosas, más relevantes de esta colección. Hay unos dibujos que en el catálogo están descritos como imágenes satíricas. No les voy a decir qué son, pero es muy divertido y muy irreverente. No sabemos quién hizo ese boceto tan irreverente de alguien. Claramente es la cara de alguien a quien le están tomando el pelo. Ahí está, y deja abierta una ventana a una comisión coreográfica menos oficial y más de compañeros de viaje dedicados a un trabajo importante, y sin embargo personas comunes y corrientes como al fin y al cabo lo son todos los personajes históricos. Por mi parte, con mi esposa Diana Niño Salamanca, que es fotógrafa y artista de collage, estuvimos encargados de buena parte de la sección de los mapas. Le dimos prioridad pues, a estos mapas que hemos llamado coreográficos. Organizamos por grupos tratando de seguir como la lógica de Codazzi. Recordemos que estos mapas no vienen con la división política, y la división política del país se la pasaba cambiando a toda hora. Entonces Codazzi estaba esperando dedicarle el año 60, el año 61, después de terminar las dos expediciones que le faltaban, a reorganizar sus mapas según como estuvieran las provincias en ese momento. Entonces hicimos una selección. Estos son 26 mapas, los mostramos todos y los agrupamos más o menos como los tenía agrupados Codazzi según nosotros entendimos. Y además de eso hicimos un collage tratando de juntar pues estos 26 mapas para ver cómo se vería el país en este gran proyecto Codazzi. Y también hicimos un par de ejercicios. Uno con el mapa del estado de Cundinamarca, que fue uno de los mapas coreográficos que Codazzi terminó, le entregó el gobierno, pero pues quedó obsoleto por lo que les conté. Pero entonces ahí lo que podemos ver es cómo llegó Codazzi a ese mapa. Entonces se puede ver como el prototipo, los diferentes cuadros estadísticos, textos, todo se encuentra en forma de manuscrito. Entonces hicimos como ese ejercicio de tratar como de desmontar el mapa terminado de Codazzi para verlo como un poquito el proceso creativo. Y también hicimos un ejercicio relativo a la octava expedición de la Comisión Coreográfica, que es la expedición al Caquetá, o la tierra de los Andaquíes, o al Amazonas, que en esa época el Amazonas era el Caquetá, ¿no? Justamente esta frontera o este enlace entre los Andes y el
Amazonas en el sur. Entonces mostramos como los mapas amazónicos que tienen una particularidad y es que están llenos de inscripciones. A medida que Codazzi se iba alejando de las tierras más pobladas, pues entonces tiene un montón de espacio en el mapa que Codazzi decide llenar con inscripciones. Esas inscripciones son fundamentales porque estas inscripciones, Codazzi desnuda sus métodos, desnuda la coreografía aplicada a estos territorios más lejanos. Entonces nos cuenta pues quiénes son sus fuentes, que a veces son pues científicos europeos, cartógrafos pues famosos, que Humboldt, que no sé qué, que el almirante gringo, pero a veces pues sus fuentes de información es el mulato que viajaba llevando sal y subía, o la pareja de indígenas que viajaban tal río siempre. Entonces, los informantes de Codazzi eran pues en el terreno también. En el caso de Codazzi pues se destaca la figura de Miguel Mosquera, un mulato conocedor del territorio que fue su guía en esta expedición por la tierra de los Andaquíes. Esos son como los 3 momentos cartográficos a los que les dimos como preferencia para esta exposición. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. Bueno, pues lastimosamente por cuestiones de tiempo no podemos desarrollar más todos los temas que teníamos previstos, pero sin embargo muy interesante lo que nos contaron y bueno, ya nuestras y nuestros oyentes tuvieron todos los detalles y yo creo que les hemos dado una información muy valiosa para que puedan visitar esta exposición Codazzi, Cartografías de un Archivo Global. Muchísimas gracias, profesora Estefanía, y muchísimas gracias, profesor David, por estar en este programa. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Kevin y Mari, por la invitación. Bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio en La Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias a Estefanía y muchas gracias a David y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.